pasada tuvo lugar la apertura del curso avanzado de protección de datos en el Instituto de Empresa y tuvimos la suerte de contar con el director de la Agencia de Protección de Datos y en mi opinión, mandó un mensaje de esperanza en el cual dijo que independientemente de que, por supuesto, teníamos que respetar y teníamos que adaptar lo que establecía la normativa y las cookies, tendríamos que buscar una solución que fuera aceptada dentro del sector para llegar a una especie de término medio, que la nueva legislación de cookies no impidiera que el mercado avanzara, que las empresas avanzaran y que nuestro negocio se viera de alguna manera paralizado por ellas, ¿no? Y creo que es muy buen momento para plantearnos cómo podemos hacerlo y yo siempre he sido muy partidaria y aquellas personas que me conocen o han estado en mis clases lo saben, de la autorregulación. Creo que muchas veces la solución consiste en dar una respuesta que nos interese a todos y que de alguna manera pueda estar funcionando. De hecho, en LICO ya dio un tema de behavioral advertising, como muy bien sabe Paco, un código ético que ha sido realmente un verdadero éxito. Y yo creo que en España es lo que nos falta, que nos unamos y que demos juntos respuestas. Esta es mi particular, y es una reflexión que mando pues a las personas que están aquí y a vosotros para que podáis debatir sobre ello. Yo sí que también coincido con Cristina acerca de la necesidad de que, por un lado, la industria lleve a cabo iniciativas como la que puedan ser, por ejemplo, códigos de autorregulación, si son materias en las cuales pues, tiene sentido que se haga, siempre y cuando no se olvide también la protección del usuario, del consumidor, que para ello tenemos a la Agencia Española de Protección de Datos en esta materia, que es quien nos debe dar amparo como usuarios de Internet a la hora de evitar que determinadas empresas hagan un mal uso de la información personal que bien voluntariamente estamos divulgando a través de Internet o bien involuntariamente o sin saberlo, como puede ser con el caso de las cookies, y por lo tanto sí que es cierto que ambas partes sí que deben llegar a este consenso, deben llegar a este equilibrio con tal de poder tener una solución pues adecuada, óptima, tanto para la industria, es decir, que los elementos tecnológicos no bloqueen, no impidan, no dificulten el desarrollo tecnológico, pero siempre y cuando se respete la protección del consumidor, que al fin y al cabo siempre es la parte un poco más desprotegida, ¿no? Y más aún si cabe en el mundo de Internet. Yo respecto de las cookies, pero antes de esto, como os digo, las figuras o las iniciativas particulares me parecen bien, pero yo las veo como complemento de una legislación. Es decir, iba a decir las cookies deben regularse. O sea, ¿debe regularse la actividad en Internet? Yo no tengo duda de que sí. Me parece bien, por un lado, para dar seguridad jurídica a la industria a la hora de desarrollar sus actividades y, como os decía también, para dar esta seguridad al consumidor respecto de lo que puede y no puede hacerse con, en este caso, su información personal. A partir de ahí, si tenemos una regulación clara, más o menos aplicable, en mayor o menor medida, yo sí que estoy totalmente de acuerdo en que la industria sea un plus más responsable y por lo tanto pues desarrolle códigos éticos como han podido hacer en Estados Unidos desde el año 2007, en Reino Unido desde el año 2009 y actualmente en Europa, pues que la industria se está reuniendo en Bruselas con tal también de desarrollar un código ético a nivel europeo que permita, como os digo, pues dar una mayor libertad o agilidad a todo este aspecto, ¿no? Bueno, mi visión es ligeramente distinta. La perspectiva que yo tengo es desde otro enfoque. Vamos a ver, las cookies en realidad no son nada. Las cookies es un ficherito de datos donde las aplicaciones web guardan información, se acabó. No es absolutamente nada más que eso. Realmente el problema no son las cookies, son las aplicaciones que las utilizan y cómo las utilizan y qué información guardan y cómo la distribuyen, ¿vale? Con lo cual, si lo que se pretende regular es el uso de las cookies, al final lo que estás pretendiendo regular es el uso de Internet. Sí. Y eso, lamentablemente, todos los intentos que se están haciendo no funcionan por una razón muy sencilla. Porque los usuarios de la sociedad de la información usan Internet como les parece oportuno, ¿vale? Y así como en el año 2003, si a alguien se le ocurría reenviar un currículum que había recibido en su empresa, reenviárselo a una tercera empresa, pues podía acabar con don Luis firmando una sentencia de sanción,
Hoy en día hay 150 millones de señores que tienen su currículum publicado en LinkedIn y les parece fantástico y está abierto para que cualquiera lo mire y se lo descargue. Con las cookies lo que nos ocurre es algo parecido. Yo creo que estamos intentando regular algo que ni siquiera el sector sabe lo que es. Ha habido un revuelo tremendo, pero tremendo, con un problema con las cookies de tercera parte, Sí. porque resulta que Sí. se estaba haciendo un bypass de los usuarios de Safari en la configuración que hacían para que no se pudieran utilizar cookies de tercera parte, y aquello era un drama. Bueno, pero es que resulta que eso solo lo hacía un navegador, que es Safari. Explorer, Chrome y Firefox por defecto tienen habilitadas las cookies de tercera parte, y Safari es aproximadamente, y esto es un dato mío, ¿vale? No es ciencia, pero con los datos que yo tengo, Safari es aproximadamente un 10% de los navegadores que hay por ahí fuera. O sea, el problema solo afectaba un 10%. El resto ni siquiera se habían planteado que existe una cosa que se llaman cookies de tercera parte y que pueden deshabilitar el uso en su navegador. Y vivían felices y tranquilos. Y nunca han tenido ningún problema. Y siempre han estado encantados con su Firefox y con su Explorer y con su Chrome, ¿vale? Y ahora resulta que es un problema tremendo, ¿no? Con lo cual hay una perspectiva normativa, pero también hay una perspectiva que es ¿cuál es la tecnología que hay detrás de eso? ¿Vale? O sea, no estamos hablando de regular un fichero de datos, estamos hablando de regular cómo las aplicaciones web explotan el contenido de esos ficheritos de datos. Y eso es bastante más complicado Totalmente. que regular el qué hago con el ficherito y qué información guardo ahí, ¿no? Y luego, por otra parte, el que son los usuarios los que deciden cómo lo utilizan. Y estamos hablando de que tú accedes a una página web y la página web es la que te deja la cookie. Y la página web estará hospedada en España, en Estados Unidos, en Rumanía, en Panamá o en Ucrania. Tú accedes a www.pacopepe.com y se acabó. Entonces, ¿podrás llegar a regularlo a lo mejor en España? De acuerdo. Pero el que acceda, llegará un momento que si eso está regulado en España y en España no lo puedes hacer, pues hospedarás tus servicios en Costa Rica o en Panamá o en donde te parezca oportuno que haya una legislación que no te haga esa restricción. Porque las fronteras administrativas existen en los mapas, pero no en Internet. En Internet no hay fronteras administrativas. Tú cuando escribes pacopepe.com puedes acabar en España, en Islandia, en Inglaterra o en Japón. Y tú no te enteras, tú no sabes dónde has acabado, ¿vale? Con lo cual creo que el tema es algo complejo y que va a dar que hablar muchísimo, pero muchísimo en los próximos años, si realmente queremos meternos en regular cómo se utiliza todo eso. Sí. Pero bueno. A mí me gustaría desmitificar una cosa en relación a la regulación de las cookies. O sea, las cookies ya existían y ya estaban reguladas. O sea, no hemos descubierto ahora la ley de cookies. Algunos le llaman la ley anti-cookies. No es una ley anti-cookies. Desde mi punto de vista es una ley pro-cookies. O sea, precisamente lo que pretende esta ley es que se regulen, que se utilice bien, de una manera más adecuada para proteger al consumidor, esta figura, este archivito inofensivo en principio, como que son las cookies. Que hasta ahora venían reguladas de una determinada manera en la propia LSSI, que tampoco hemos descubierto ahora la rueda, en la cual se decía, bueno, usted le van instalando cookies y si no las quiere diga que no. Ahora esto cambia y ahora lo que se está planteando es decir, debo preguntarle al consumidor destinatario de esa cookie si realmente quiere esa cookie. Estamos hablando al final de un consentimiento. O sea, el tema relacionado creo que el punto clave a la hora de analizar la conflictividad o la controversia en relación a las cookies no es la regulación de las cookies sí o no. Es decir, ¿qué tipo de consentimiento la ley me exige obtener del consumidor al cual quiero instalarle una determinada cookie? ¿Qué tipo de cookie es esa? También, dependiendo del tipo de cookie que sea, tengo que pedirle un consentimiento X o un consentimiento Z, o es un consentimiento único para todas. Y creo que el sentido común y lo que hemos visto también en la directiva y en la normativa es precisamente el clarificar. Es decir, mire, las cookies de sesión siguen estando como están. Es decir, yo no puedo a un usuario pedirle un consentimiento expreso para que navegue por mi web, porque es que eso es cargarse el comercio electrónico. Totalmente. Ahora, de lo que estamos hablando ahora es precisamente de las cookies
que van un poquito más allá de estas meras cookies de sesión y lo que hacen es, por ejemplo, las cookies de rastreo, ¿no? Sí. Donde un señor que está detrás de una cookie, una industria, una empresa, me da igual, conoce por dónde está navegando ese consumidor, de ahí le traza un determinado perfil sin que él lo sepa, y a partir de ahí tratamos esas cookies para determinadas finalidades, como pueden ser, la más importante quizá es la de publicidad, la de mandarle una publicidad determinada, pero pueden haber otras muchas cosas. La ley habla de instalación de cookies, pero no habla de instalación de cookies de rastreo ni de cookies para publicidad, con lo cual también el abanico es mucho más extenso, ¿no?, que lo que es la mera cookie publicitaria, y habla de otros elementos. Es decir, hoy en día, y esto nos lo dirá mucho mejor Ulof, existen las cookies. El día de mañana se habrá inventado otra cosa, ¿no? Totalmente. Con lo cual también quería centrar mucho el debate, porque bueno, al final no es regulación de cookies o no, las ya estaban reguladas desde hace mucho tiempo. Lo único que ahora se está variando un poco lo que es el análisis del consentimiento del usuario, de la protección del consumidor en Internet, ¿no?, a la hora de... Sí, totalmente. Es el uso que esa información que se extrae a través de la... ¿Puedes explicarte algo? Sí, yo creo que el tema de debate, como tú muy bien dices, Paco, no es el tema de cookies sí y cookies no. Además, Ulof no lo puede decir. Hay en determinados tipos de software, en determinadas tipos de aplicaciones, que es que no se pueden quitar porque no, o sea, o hay cookies no funcionan, con lo cual realmente no es el problema las cookies, sino el uso que de esa información se está haciendo. Una de las cosas que yo también me he planteado en muchas ocasiones es qué pasa con una cookie rastreadora. Yo salgo por la mañana de mi casa y entro 5 minutos a comprar y veo cuántas manzanas compro y después me voy a sacar dinero y cuánto dinero saco, y además tengo mis datos de mi tarjeta de crédito. Todo este tipo de cosas que yo hago en la vida real, estoy teniendo plena conciencia de que están ocurriendo y cuáles son los riesgos que estoy asumiendo. Pues bien, el tema es, si hay cookies rastreadoras, si están en Internet, que cada una de las personas que utiliza esas aplicaciones tengan la conciencia de lo que está ocurriendo, que tome sus propios riesgos y sus propias decisiones. Quizá yo creo que está ahí el tema. Y estoy contigo, Ulof, que es verdad, no podemos poner límites al campo, porque Internet es ilimitado. Quizá por eso hablo yo mucho más de autorregulación que de regulación, ¿sabes? Pero también es cierto que una de las cosas que están ocurriendo más y más es qué pasa con nuestros datos. Es que como el mundo es tan ilimitado, el otro día tenía una compañera que me decía, aparezco en un sitio en China, tienen todos mis datos, saben mi casa, saben de todo, ¿qué hago? ¿Cómo los quito? Entonces, claro, tiene que existir una serie de control también para que tú te puedas defender como interesado sobre ese tipo de tema. Y esa es la base, ¿no? Que haya una cosa intermedia. Oye, que todos queremos que sepan de nosotros, que ahí tenemos la película de Minority Report que va pasando por los sitios y todos queremos estar informados de qué nos da Zara, qué nos da Mango, de todas las nuevas. Perfecto. Pero entonces, que lo sepamos, que sepamos cuál es nuestro riesgo, cuál es nuestro punto. Bien. Es que eso, entrando en lo que dices de autocontrol, eso ya existe, no hay que regularlo. Es un check que tienes en el navegador. No quiero permitir cookies de rastreo. Se acabó. O sea, ya está. O sea, cualquier usuario que no quiera que se rastree su sesión, simplemente se va a la opción de configuración y dice no permitir cookies de tercera parte, no permitir cookies en absoluto, no permitir cookies de rastreo. Eso ya existe. Por eso la cuestión no es si hay que regularlo, la cuestión es si la sociedad de la información sabe que eso existe. Ahí si está. los usuarios lo saben Efectivamente. y tiene riesgo. Por lo tanto, no estamos hablando, por decirlo de alguna manera, de una campaña de regulación. Estaríamos hablando de una campaña de formación o de concienciación o de lo que sea, efectivamente, ¿no? sí. A mí, por ejemplo, yo recuerdo, yo hace muchos años estuve trabajando cuando empezó todo el tema del GPS, en el año 95, 96, y era la guerra de las galaxias el poder registrar cuál era la posición de alguien, ¿no? Dónde estaba físicamente. Eso era, legalmente era, pero vamos, infernal, absolutamente infernal. Hoy en día que te descargas aplicaciones en tu smartphone que lo primero que te preguntan es, la aplicación desea acceder a su localización, ¿quiere? ¿Sí o no? ¿Vale? Si dices no, es no, y si dices sí, es sí. Si dices sí, pues cuando vas pasando por algún sitio te dice, oye, que a 50 metros tienes un Burger King donde te vas a poder comer un maravilloso menú por no sé cuánto. ¿Vale? O a 30 metros tienes un parking o lo que quiera que sea. Y si dices no, pues es no.
y no tendrás esas facilidades. Pero por eso digo que yo creo que ahí entonces si dices, bueno, ahora vamos a regular el uso del posicionamiento en los aplicativos web, es muy complicado regularlo. Oiga, que es que a mí me da la gana saberlo, o sea, a mí no me importa que sepan dónde estoy. A mí me resulta muy útil el saber dónde hay, o digamos las funcionalidades que me da este aplicativo, ¿no? O el Around Me, donde hay una farmacia a menos de 5 minutos andando. Pum, o sabe dónde estoy o no puede, ¿no? Entonces ahí la autorregulación, estoy contigo, que yo creo que es la clave, y en este caso concreto yo creo que es más un problema de concienciar sobre, oye, qué son las cookies, qué es el rastreo, dónde lo permites y dónde lo deniegas en tus navegadores, ¿no? Otra cosa es que luego hayan vulnerabilidades en los aplicativos que permitan que determinadas formas de uso, bla 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 bla, pero ese es otro discurso. Vamos a, Paco, si quieres ahora, y vamos a ir cerrando este tema, si os parece, porque tenemos que también hablar del cloud, y además también me gustaría que quien quiera participar de los asistentes plantee las dudas. Paco, si quieres. Yo me ciño al tiempo de no, pero yo creo que, un breve comentario, creo que Ulof ha dado en la clave, ¿no? O sea, estábamos hablando de regular determinadas figuras, ¿no? Y ponía dos ejemplos. Uno era cómo en el navegador yo puedo deshabilitar mis cookies, con lo cual el usuario ha de ser quien conozca primero que existe eso y que después las pueda deshabilitar. Pero el segundo ejemplo que ponía era, en el GPS, la aplicación me pregunta si las quiero o no. Eso es. Entonces son dos cosas distintas. Eso Lo que tenemos que regular es necesario la segunda figura, es decir, preguntarte, ¿quieres sí o no? Que sea la empresa o que sea la aplicación la que te dé la opción como usuario de decidir si sí o si no, o si debemos mantener el régimen actual, que es lo que ha cambiado la directiva y, por ejemplo, ahora ya no será un sistema válido, que es el que veníamos utilizando hasta ahora, de decir, yo como usuario, si no las quiero, tengo que hacer algo, ¿no? Claro. Ahora estamos en el segundo escenario. Lo que parece que la legislación quiere, y podemos criticar mucho la manera en la que se ha redactado, es precisamente que la empresa, que la industria, que la aplicación le dé la opción a ese consumidor a decidir si quiere o no quiere. Sí. Eso plantea muchísimos problemas que ahora no podemos abordar desde el punto de vista del consentimiento informado, y ya hemos apuntado algunas cosas, de dar mucha información para que conozca qué repercusión tiene su decisión, y en segundo lugar, cómo obtenemos ese consentimiento. Es decir, basta con una mera pregunta de ¿quiere usted sí o no? Las páginas web se nos echan encima. Es decir, tú no puedes entrar en una página web y que te salte un pop-up. El pop-up también está como muy demonizado, ¿no? Pero ¿qué otras maneras, donde hay que estudiar, donde hay que profundizar, es de qué maneras podemos obtener ese consentimiento de la mejor manera posible, tanto para el consumidor, usuario, que no sea ningún tipo de intrusivo, como para la propia industria que nos está, o que la ley le exige la obtención de ese consentimiento. Yo creo que son los dos puntos clave que tendremos que resolver en el futuro. Sí, yo creo que, bueno, tenemos hasta las 2, hasta las 2:30 más o menos, 2:15, 2:30, tenemos por ahora, tenemos tiempo, pero yo quería entrar también en el tema de las cookies, del cloud, y luego abrir el debate. Yo creo que es muy importante lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Es muy importante. Y además nos muestra hasta dónde es complicada la situación, y complicado el tema, y complicados o difíciles las soluciones. Hemos hablado de que no estamos hablando de un escenario en el que las fronteras tradicionales se apliquen. Estamos hablando de un mundo sin fronteras. Sí. Los legisladores están absolutamente desconcertados ante situaciones de este tipo. Los prestadores o el mercado, si se quiere, está ofreciendo servicios que, y creo que eso es también algo muy importante, que son útiles no ya para el usuario sino para la sociedad. Sí. La ley, por otro lado, sin embargo, tiene que preservar los derechos en el ámbito jurídico, siempre hay un principio general que es el de la protección del más débil, del usuario, del consumidor. ¿Cómo se hace esto? Estamos hablando también ahora de una nueva relación de lo que los juristas llamamos las fuentes del derecho: regulación, autorregulación. Podemos depender de una ley para cuya aprobación se requieren semanas y meses, salvo que se haga por decreto ley, que eso en un día se ventila, semanas, meses de debates
y para cuando se quiere aprobar la ley ya está superada porque hay algo nuevo que no se ha tenido en cuenta. Hay otro tema también capital, yo creo que es el de la neutralidad tecnológica, que tiene que estar presente encima de la mesa cuando hablamos de temas de este tipo. Es decir, son tantas las cuestiones que se plantean que la verdad es que se genera un gran desconcierto. Yo puedo comentar o puedo decir por experiencia propia en la agencia la cantidad de problemas que se planteaban, a las que en muchas ocasiones era difícil que el derecho pudiese dar una solución. Y desde luego una de las cosas más enriquecedoras era el contacto con los operadores, con los actores. Totalmente. Un jurista no puede estar de espaldas a la realidad que regula, en absoluto. Tiene que ir muy de la mano de los técnicos, de los protagonistas, de las empresas, de los prestadores y de los usuarios. Son muchos intereses enfrentados. Y luego también hay un tema que creo que es capital y que también ha quedado sobre la mesa, de que estamos hablando de situaciones que pasan absolutamente desapercibidas para el usuario. Sí. Yo creo que esto es capital. Yo muchas veces pongo el ejemplo: si a mí me roban la chaqueta me entero de inmediato. Claro. Si alguien utiliza mis datos no me entero, a lo mejor nunca. Eso es. Nunca me entero. Pero sí es verdad que existen herramientas, mecanismos para que, y además mucho más fáciles de utilizar de lo que uno puede pensar, para obtener garantías suficientes de que se puede llevar a cabo un tratamiento adecuado de los datos. Lo que decía Ulof de los propios ordenadores y los sistemas y los programas. Yo no soy técnico y aquí meteré la pata seguramente, que te ofrecen posibilidades para tú controlar de alguna manera, o mucho más de lo que uno piensa, el tratamiento que de sus datos se va a hacer. Sí. Quizá si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, sí, allí al fondo, por favor. Aquí también varias preguntas. Y luego el botón del Do Not Track también, ¿no? Sí. No tenemos tiempo de hablar de todo, ¿no? Sí. Sí. La forma para mí un poco. Abrimos ahora un poco de debate, luego si queréis volvemos otra vez al debate interno y luego entramos con el tema del cloud. Sí. Hola, buenos días. Si se pueden, por favor, identificar, si no, Julián salvo Conte. que por materia de protección de datos no quieran hacerlo, pero si quieren... Julián Conte, y además me conoces. Sí. Me parece que tendríamos que tener más sensibilidad en alguno de los temas que hemos tocado. Llega a los medios, a la radio, la publicidad de Legalitas. En su publicidad te habla de si a usted le están cobrando su operador telefónico por los servicios de una web que usted no ha utilizado, acuda a nuestros servicios. A mí me ha ocurrido, lo ha ocurrido a mucha gente, y le llega facturado ese servicio que ni sabe cómo ni cuándo, si había una pestañita abajo. Es decir, no es un tema casual, es un tema que es objeto de publicidad de una empresa de defensa de esto. Es decir, no es una rutinita lo que hay ahí, eso efectivamente el software es aséptico. El uso, el que de repente estés, igual que si estamos aquí en una reunión y alguien pega a la oreja a una conversación, pues tiene oído, pero lo importante no es que tenga oído, que tenga una rutinita que se ha metido y que la información que tiene ahí sin consentimiento la ha publicado. Yo creo que eso hay que tener mucha más sensibilidad. No se puede hablar de una cookie que es una rutinita, y hay daños y hay gente que está en el registro de impagados porque se ha negado a pagar eso. Es decir, que es un tema grave. Segundo, en sentido contrario, yo creo que tenemos una legislación y una forma de gestionarla que, por lo veloz que es el mundo de Internet, pues estamos desacompasados con Estados Unidos. Entonces, toda la visión que llega a ese mundo desborda a unos niveles tremendos. De hecho, lo que están sufriendo los medios es porque han perdido muchísimo del ingreso de publicidad. ¿Por qué? Porque no pueden segmentar, porque la legislación aquí les ha hecho más respetuosos, o respetuosos como debe ser, pero hay otras tecnologías que no, que han vaciado el ingreso publicitario en función de esos buscadores y de esos servicios, que son más eficaces porque utilizan herramientas más eficaces, para mí de dudosa legalidad. Y algunas multas importantes ha habido al respecto. Por ejemplo, por haber inventariado todas las direcciones IP de España de todos los ciudadanos sin que lo sepamos ni sepamos para qué uso. Es decir, yo creo que es un tema delicado que conviene, en un sentido, frenarlo, y en otro sentido, anticiparse o dar condición de igualdad a todos, porque es que si no ocurre lo que está pasando en la prensa, que ha perdido todos los ingresos publicitarios y es ere tras ere, periódico medio tras periódico que desaparece, porque le han desaparecido los ingresos, que se los han llevado a otro sitio donde además resulta que es la aportación fiscal no la hacen en tu país,
lo cual me parece doblemente dañino. No sé si quieres hacer algún comentario o pasamos a otra pregunta. No, yo vamos a ver también un poco todos. Julián, yo creo que no es un tema para nada baladí, o sea, es un tema muy importante y es un poco lo que yo estaba diciendo de un ejemplo que te estaba poniendo. O sea, es que tenemos que estar informados exactamente de lo que está ocurriendo. Quizá el tema está en la forma. Obviamente, cuando una persona que tiene lo que llamamos una identidad digital, pues entonces está mucho más capacitado para trabajar dentro de Internet, para entenderlo mucho mejor, para saber cuáles son las posibilidades de quitar una cookie, que si yo le digo a mi madre que quite una cookie, la tía es fantástica, pero vamos, sí. Pero esto de quitar cookies en Internet no va con ella, ¿me entiendes? Un poco, pues, efectivamente, poner modos, formas o accesos para que por un lado estemos informados y podamos decidir si sí o si no, y por otro lado puedan perseguirse o prevenirse ese tipo de acciones. Yo te digo, actualmente es que no existen posibilidades de medidas o incluso de defensa en muchos casos, en muchas situaciones con respecto a situaciones críticas que están ocurriendo en Internet, o por lo menos no vamos a la misma velocidad a la que la técnica está yendo. Sí, por aquí había otra pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy José María Baños, soy abogado especializado en temas de nuevas tecnologías y quería plantear una pregunta a los ponentes y después hacer una reflexión un poco en voz alta al hilo de lo que se ha comentado. La primera cuestión que quería apuntar es que este decreto del que se está hablando ha modificado la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en el sentido de que se requiere a partir de ahora un consentimiento expreso para la utilización de cookies de rastreo, pero sin embargo no se ha procedido a modificar el régimen sancionador de la legislación, con lo cual parecería que estos comportamientos estarían sin sanción y conforme a la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, por el principio de tipicidad, parecería que no hay una sanción aplicable a estos comportamientos, con lo cual un poco la reforma ahora mismo parecería que quedaría un poco en agua de borrajas porque no hay una sanción aplicable en este sentido. Efectivamente. Esto en cuanto a una pregunta que os lanzo. Y luego una reflexión un poco en voz alta. Yo asesoro a bastantes empresas de marketing online y yo que creo que la reforma que se ha planteado, o de la forma en que se ha planteado, coincido con Ulof en que yo creo que no tiene en cuenta lo que es la realidad del negocio. Es decir, ahora mismo el negocio de Internet se basa en la publicidad basada en el comportamiento de los usuarios, pero realmente detrás de la cookie puede llegar a haber un dato personal, pero que a la empresa de publicidad realmente le da igual quién es esa persona que está detrás de eso. Es decir, si yo me voy a leer el periódico El Mundo, en la edición digital o El País, y me van a poner un banner, el banner al final va a seguir estando ahí. Es decir, te van a poner un banner de lo que sea. En cambio, la publicidad comportamental lo que va a aprovechar es basarte en cuáles son tus gustos. Entonces, a mí, si me van a plantar un banner ahí, yo prefiero que me planten un banner de una cosa que me interesa, que no de una cosa que no me interesa para nada. Y además que al final esta legislación lo que va a propiciar es que el monopolio de Google se vea incrementado, porque al final la segmentación solo va a poder hacerse a través de enlaces patrocinados, de lo que es el monopolio de Google se va a ver incrementado. Entonces mi opinión es que lo que tiene que haber es más información, procedimientos de consentimiento tácito, tal y como estaba la legislación ahora. La International la IAB Advertising Association hizo un documento que yo creo que en mi opinión estaba muy bien, donde se abogaba por un icono informativo de lo que tenía que haber en este sentido, informando de lo que eran las cookies, y parece que el grupo de trabajo del artículo 29 de la protección de datos ha tirado para atrás este documento diciendo que se exige el consentimiento expreso. Para mí esto es un paso más atrás porque realmente lo que tendría que haber es más información, pero menos obligación de no poner cortapisas a lo que es la navegación en Internet. Entonces quería saber un poco vuestra opinión en estas dos cuestiones. Gracias. ¿Quién queréis de vosotros? Yo, respecto de mi opinión, no comparto contigo el criterio de que la LSSI exija un consentimiento expreso. No lo dice. Dice que después de, o sea, habla de 2 periodos temporales, pero desde mi punto de vista no se está todavía. Sí que se ha hablado de la posibilidad de que se interprete como consentimiento expreso, pero no creo que ni que quieras decirse eso, ni que al final se tome esa decisión. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, y si la agencia interpreta este punto, pues también veremos cómo lo hace. Sabemos que su postura en Europa ha sido precisamente la de entrada vamos a exigir un consentimiento expreso, luego veremos si se suaviza o no. Respecto de tu segunda pregunta, sí que es cierto que no se ha modificado el régimen sancionador, se mantiene el régimen sancionador respecto de la ausencia de información a los consumidores. No sé si ha sido un error del legislador pero lo que sí que me consta que ayer creo que Jesús Rubí dijo que se estaban planteando la modificación de ese apartado, con lo cual tarde o temprano entiendo que van a tener que
que actualizar ese punto. No sé en qué sentido, pero sí que es cierto que va a ser necesario por seguridad jurídica también, entre otras cosas, ¿no? Sobre tu reflexión, sí que es cierto, o sea, publicidad vamos a seguir recibiendo de una manera o de otra. Eso es inevitable. Lo único que sí lo que queremos es mandar esa publicidad porque hemos estado rastreando a nuestro destinatario. Sí que es cierto que aquí tenemos que plantearnos las preguntas que tú hacías, ¿no? El tema de información. ¿Es suficiente un icono? ¿Tenemos que hacer algo más? El tema del consentimiento. ¿Cómo obtenemos ese consentimiento? Es decir, son todas las dudas que actualmente pues bueno, han estado encima de la mesa, que se están trabajando en ello, se está discutiendo por todas las partes interesadas. Y bueno, a partir de aquí, pues ver todo lo demás. Sí que es cierto, estoy de acuerdo con vosotros. El tema de Estados Unidos y Europa pues es un tema recurrente, con lo cual tampoco podemos aportar mucha cosa. Pero bueno, no sé si he respondido a las preguntas. ¿Uno quieres hacer algún comentario? Yo quería hacer un comentario, una aportación. A ver, las empresas que vendían cintas de VHS pues han quebrado. O sea, porque VHS desapareció. Y desapareció porque salió otra cosa que a la gente le gustaba más y que compraba eso, ¿vale? O sea, los empresarios no son tontos. Si el dinero de la publicidad lo derivan de un canal hacia otro, es porque el otro canal le da mejores resultados que el anterior. Y cualquier medida proteccionista para intentar mantener los canales antiguos funcionando no va a servir absolutamente para nada. Y si hay publicidad en Internet es porque funciona y porque genera ingresos, porque si no la gente no pondría ni un duro. O sea, la gente no es tonta. O sea, nadie paga 1 millón de euros en publicidad si no tiene un retorno claro y evidente en pelas, ¿vale? Entonces, eso funciona. Y como funciona, las empresas lo contratan y los usuarios lo utilizan, ¿vale? Entonces yo creo que pelear contra eso es pues lo mismo, pues pelear contra el libro electrónico, pelear contra las fotografías digitales para que se sigan vendiendo carretes, o pelear contra los DVDs para que se sigan vendiendo cintas de VHS. O sea, es pelear contra la marea, y la marea sube cada 6 horas, te guste o no te guste. O sea, o levantas la toalla y la quitas o te vas a mojar, ¿vale? Porque la marea va a subir. O sea, no hay más que hablar. O sea, tú te puedes cabrear y empezar a levantar muritos de arena para que no se te moje la toalla, pero es que no hay más narices. Dentro de 3 horas tu toalla va a estar empapada. Y aquí pasa igual. O sea, la publicidad se ha movido hacia ese canal. Hay unas tendencias que a los usuarios no les molesta, ¿vale? Regularlo, de acuerdo. Informar a los usuarios, por supuestísimo. El que no quiera ser rastreado porque no quiere recibir una publicidad tan dirigida, perfecto. Pero si es que lo tiene, lo único que hay que hacer es explicarle cómo puede utilizarlo. Pero realmente creo que es algo que está aquí, que funciona y que va a ser muy difícil pararlo. Entonces, que a ti te pongan un botón para que tú decidas si quieres recibir publicidad o no, pues puede estar bien, a lo mejor puede estar bien, pero desde luego lo que no es planteable es que eso se va a parar. No es planteable. O sea, quien quiera que lo plantee. Yo no vivo de la publicidad, yo vivo de dar servicios de hosting y de housing y de cloud, ¿vale? Pero la realidad es esa. Julián. Sí, lo que pasa es que fíjate, y disculpa porque me parece muy interesante el tema, ahora que me preguntas, que comentabas de la marea. Ahora, el tema es que uno puede estar o no cuando la marea va a subir. Y te pueden avisar o no cuando la marea va a subir. Eso es. Lo que no puede ser es que te obliguen a estar cuando la marea va a subir. Y claro, estamos ahora en una situación en la que todos vamos a estar necesariamente en el lugar de la playa cuando la marea va a subir. Hay que dar opciones para de alguna manera liberarse, no mojarse, lo que tú comentas, pues, tomar alguna medida para que no te arrastre la marea. Y hay hasta qué punto la tecnología y el derecho tienen que actuar conjuntamente para que, sin evitar que la marea, porque no van a hacerlo, sí amortiguar al máximo los daños que se puedan producir derivados por el hecho de que la marea va a subir, ¿no? Había una pregunta, no, sí, perdona, me ha traído, le agradezco a la persona que me ha traído el micrófono 2 palabras.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero con los términos cambiados. Es decir, protección, no hablo de protección de la industria. Para la industria pido igualdad de oportunidades. Es decir, que no venga un tsunami y se la lleve por delante porque utiliza otras reglas. Igualdad de oportunidades. Y protección, en cambio, a las personas. Es decir, no puede encontrarse en mitad de un escenario una persona sin saber que han cogido su información, que la han metido en el RAE porque ha usado unos servicios que no sabe que ha usado. O sea, protección a las personas y a las empresas españolas, igualdad de oportunidades. Para nada soy proteccionista. A ver, una pregunta había por aquí abajo. No, primero, yo creo que está usted... Gracias. Buenos días, soy Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Por lo que veo en el cartel, una de las entidades que han colaborado en este asunto, pero me hago autocrítica y hemos debido colaborar mal, porque yo he hecho a faltar en esta mesa, primero, un representante del gobierno y de luego algún representante de los usuarios, para poder hablar de un tema de privacidad, y que creo que son dos, uno cookies y el otro el cloud o la nube. Y en este punto, con el aspecto de cookies, yo no me volvería demasiado loco en el sentido de pensar qué es esto, sino que yo me atendría a defender lo que ya tenemos. En estos tiempos en que estamos de recortes y recortándonos cosas por todos los lados, y tenemos algo, los usuarios, que es que la IP, que es un dato de carácter personal, mientras que la IP no esté relacionada con el cookie, pues bueno, que hagan lo que quieran y que los usuarios tomen sus decisiones en cada momento, incluso los proveedores de servicios. Y con el tema de pero sí que hay que respetar el carácter personal y privado de la IP, porque ese es el conjugar una cosa con la otra sería el problema de fondo. Y dejémonos de regulaciones, porque cuando se regula, no sé por qué, pero perdemos derechos. Y ahora mismo la Agencia de Protección de Datos en España está haciendo, yo creo que una labor interesante, sí, en el sentido de defender esa privacidad desde el punto de vista de defender la IP como un dato de carácter personal. Y eso es importante independientemente de esto. Y ya con el asunto de la nube, hay una cosa que yo creo en la nube. Creo que es una tendencia de mercado, incluso nosotros estamos diciendo al gobierno que apueste por esas cosas, pero a mí lo que me ha preocupado, y además viendo que hay muchos proveedores de servicios por aquí, es la cobardía que han tenido los proveedores de servicios y los proveedores de contenidos con el suceso y el caso de Megaupload. O sea, aquí estamos hablando de una tendencia de mercado interesante y hemos visto como el FBI ha hecho una barrabasada absolutamente impresionante, saltándose el Estado de Derecho, cortando servidores, independientemente de que fuera bajo buen fin, pero ahora se está demostrando una cosa que desde la Asociación de Internautas estamos defendiendo en este país y en todos, que no hay que saltarse el Estado de Derecho y la decisión judicial, y ahora parece ser que ni siquiera este señor puede ser juzgado, pero haya habido un problema colateral importante y que afecta al asunto de la nube, que es que haya habido numerosos usuarios de todo el mundo que han depositado sus archivos y sus contenidos. Era una nube que estaban pagando por ese servicio y no ha habido ningún tipo de respuesta. Nosotros hemos pedido pues a la Agencia de Protección de Datos, a la Fuerza de Seguridad del Estado, porque si no, no hay una posibilidad de recuperar unos contenidos que había en no sé qué sitios. Y entonces yo creo que ese tema, y es un poco lo que le planteo para el debate siguiente, pero sí que quiero de alguna manera denunciar la cobardía, porque aquí solamente hemos salido algunos a decir qué es lo que ha pasado aquí con esto del FBI, porque en definitiva lo que se estaba atacando era la sociedad de información y los derechos de unas personas que los han perdido pagando un dinero de forma honesta y sin ningún tipo de problemas. Y ahí se ha puesto en cuestión ese problema de la nube. Si mañana viene el FBI y va a Telefónica, por poner un ejemplo que a lo mejor es malo, y les quita a los usuarios porque a lo mejor ahí se están descargando no sé qué contenidos, o Telefónica tiene un problema de propiedad intelectual y la ley SIND les cierra, ¿qué garantías tenemos los usuarios ante ese tipo de cuestiones? No sé qué les hacer por alusiones de Jacobarde. Brevemente, yo no sí. sé, a ver, yo puedo estar más o menos de acuerdo o no con el FBI, con Megaupload y con lo que quieras, pero ¿qué coño tiene que ver eso con cobardía? O sea, yo como proveedor de servicios de Internet en España, si el FBI en Estados Unidos
lanza una actuación contra un proveedor en Australia, ¿qué tengo que hacer yo como proveedor en España? Pregunto. Y que no he hecho. Defender que no sea el FBI sino un juez. Pero yo, Ulos Astros, vamos, Arsis como proveedor de servicios de Internet en España. ¿Y qué pasa con el law enforcement? Pregunto, simplemente por eso. O sea, otra cosa es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que ha pasado con Megaupload y todo lo demás. Le puede pasar a Arsis si no es un juez el que decide y falla para que Arsis sea cerrado. Entonces, las acciones oportunas en el momento oportuno, No, es en el lugar oportuno. es una cuestión de enorme importancia, pero yo creo que trasciende, aunque es muy importante, y que tiene que ver también con algo que antes comentamos, que es la ausencia de fronteras en Internet, ¿no? Claro. Yo creo que eso es importantísimo. Quizá otra pregunta por allá y luego aquí. Solo 3 preguntas más y pasamos ya al siguiente punto. Yo pediría brevedad para poderlo hablar del tema del cloud. Sí, perfecto. A ver. Muy rápido. Buenos días, Jorge Morey, joven con ganas de aprender. Un apunte. La cuestión del bypass de Safari ha sido significativa porque Safari, aunque en nivel de ordenadores tiene un porcentaje muy bajo de participación, con un 6-7%, a nivel de dispositivos móviles está en el 65-70, está casi en un monopolio. Entonces, el hecho de que sea muy significativa la reacción y que probablemente Google vaya a ser multado por lo que se decía la semana pasada con más de $10 millones, venga un poco de ahí. Y reflexión que ya se ha esbozado mucho es: no nos gustan las sorpresas. Nos gusta la sorpresa el día del cumpleaños, pero cuando yo voy a Facebook espero un cierto nivel de participar con datos personales. Pero cuando pasan cosas como el caso de Safari y el bypass, es una sorpresa que yo como usuario no la espero, y es lo que al final no creo que no nos gusta, efectos de datos personales y compartir información que no esperamos que salga mucho más allá del ámbito que habíamos planificado. Simplemente eso. ¿Algún comentario? Yo creo que eso es muy importante y también tiene que ver con el mundo virtual en el que nos movemos y el desconocer realmente qué es lo que está ocurriendo. Porque yo recuerdo que hace un tiempo en un seminario, en una reunión de autoridades de protección de datos en Londres, terminaba una pequeña exposición diciendo que imaginemos que estamos en nuestra casa y una persona física entra en nuestra casa y nos ve, dice: ¿qué está usted viendo en la televisión? ¿Qué está usted leyendo? Déjeme que abra el cajón con sus tarjetas de crédito, con sus datos sanitarios. Y dice: oiga, déjeme en paz, no entre usted en mi casa. No, usted siga. Y dice: espere que voy a ver con quién está usted hablando por teléfono, y voy a ver su lista de teléfonos, y voy a ver dónde usted ha viajado, voy a ver su álbum de fotos. Digo: que me deje en paz, que no quiero que usted... Digo: no se preocupe, siga usted, como si yo no estuviese. Que usted está. Y yo creo que eso es en parte lo que es que nos pasa desapercibido, cuando realmente sí que hay un seguimiento del que nosotros no somos conscientes. Y yo creo que aquí la responsabilidad de los proveedores es muy importante, y volvemos al tema de la autorregulación y de las políticas de privacidad serias, rigurosas y claras, ¿no? Para que el usuario sepa realmente qué es lo que está ocurriendo y pueda decidir con cierta libertad. Digo con cierta libertad porque luego, por otro lado, también el mercado y la innovación es la que es, ¿no? Perdón, una pregunta breve y luego ya la última y pasamos al tema de cloud. Me llamo Ramón Louzaos, soy coordinador TIC de Educamadrid, y quería, para enriquecer el debate, indicar 2 cosas. Una: si entramos en Internet y ponemos la dirección www.abcteléfonos.com, ahí aparecen los teléfonos fijos de todo el mundo, lo cual creo que esto además es reciente. ¿Quién está detrás de eso que no lo dice? Son 3 empresas que son las que ofrecen a través de Internet que de la empresa que uno quiera, o de la persona que uno quiera, o del tema que uno quiera, le facilitan toda la información detallada existente por un precio de 9 euros. Y lo que facilita en el fondo es lo que cualquiera de nosotros podemos encontrar rastreando Internet. El tema al cual yo me refiero es por qué están ahí nuestros teléfonos, nuestra dirección, cuando son unos datos privativos.
tienen luego un enlace en esa misma página que dice este archivo es mío, y si uno pincha ahí puede pedir que retiren esos datos. Yo he tenido que hacerlo y a los 2-3 días evidentemente los han retirado, pero es que estos no debieran estar ahí. Y es una cosa similar a la que hace 5, 6, 7 años pasó con Infobel.com, una empresa belga que se había hecho con todos los datos de Telefónica España, cosa que no había ocurrido en ninguna otra nación del mundo, y estaban por ahí también todos los datos de nuestros teléfonos, incluso el mapa y demás. Yo tuve también que dirigirme a Infobel en aquel entonces y evidentemente también suprimieron esos datos, pero a priori, ni con consentimiento tácito, y por supuesto que tampoco no tenían consentimiento explícito, esos datos realmente no debieran aparecer ahí. Era eso, porque creo que coincide con lo que estamos hablando. Sí, no, había una pregunta aquí. No, hay tan solo, complementando, no sé si queréis hacer algún comentario, pero complementando, no, es que, vamos a ver, y esto es una cuestión técnico-jurídica, los listados de teléfonos sí son fuentes accesibles al público. De modo y manera que los teléfonos y los abonados, no los usuarios, los abonados de los teléfonos sí son listas de libre acceso respecto a las cuales se puede llevar a cabo un tratamiento sin consentimiento del afectado. Distinto es eso de los 9 euros, en virtud del cual, dando 9 euros y facilitando un teléfono, te dan toda la información. Eso es lo que no se puede hacer. Pero los listados de teléfonos, teléfono y abonado son listados que se consideran fuente accesible al público y, por tanto, son de libre acceso, salvo el derecho de exclusión y la incorporación a las llamadas listas Robinson, sí, que prohíben cualquier tratamiento de esos datos para cualquier finalidad. Pero en principio la ley permite, en España, en otros países es distinto, hay que matizar, pero permite el tratamiento del dato de nombre y teléfono. Lo que luego después se hace con el resto de la información, eso sí que es una situación que aparentemente parece claramente ilegal. Sí, esta y allí creo que había la última y ya las dos últimas y entramos, porque si no ya. José Luis, yo quería hacerle sí, perdón, Cristina. ¿Cómo me has dicho que te llamabas? Jorge. A mí me ha parecido muy interesante, Jorge, tu comentario. De hecho, creo que es uno de los grandes, digamos que es uno de los grandes vacíos que actualmente todos tenemos cuando entramos en Internet, que es un poco lo que decía José Luis. O sea, no somos conscientes ni qué se hace, ni qué información tenemos, ni qué hacemos con la información, ni qué vamos, o sea, ni dónde va a parar esa información. Pero es algo que yo se lo digo a mucha gente con la que trabajo y a la que doy clases, es ser conscientes. Estáis poniendo información a disposición en la que terceros pueden acceder a ella. Salvo que tú perfectamente controles a quién se la das, cómo se la das, qué haces con ella, está puesta a libre disposición de todo el mundo. Entonces es algo que no estamos, quizá, no lo vemos tan claramente, como tú decirlo, el tema de, a ver, yo tengo una persona en mi casa, o como puede pasar con las cookies de rastreo. O sea, es como si yo tuviera una cámara que donde voy yendo me va viendo, lo que voy comprando lo va reflejando, todo este tipo de temas. Pero es una realidad de la que tenemos que ser conscientes. De hecho, es uno de los riesgos que justo aparecían en un informe que hizo la Agencia de Protección de Datos sobre el tema de las redes sociales, ¿no? Que es un poco más a nivel personal, y por ahí, de ahí el tema de que nos informen, o de que estemos informados, o de que nosotros mismos nos responsabilicemos con ese tema. Dos últimas preguntas, una aquí y creo que allí también, ¿verdad? José Antonio García, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Hice una pregunta muy de nicho, pero estamos hablando de la Ley de Sociedad de Información, estamos hablando de la transposición de la directiva, cookies, privacidad, y acabamos siempre en publicidad y negocio, ¿no? Entonces yo me planteo si el que no aparezca en el debate ni siquiera regulación o autorregulación para las aplicaciones de administraciones públicas es porque el usuario piensa que la administración pública puede hacer lo que quiera con su dato, porque el usuario, el que está utilizando Internet, no utiliza servicios de administración pública, el que, como tenemos que pedir la beca sí o sí por Internet, me da igual lo que hagan con el dato.
el que las aplicaciones de administraciones públicas no están tan avanzadas como las otras aplicaciones de publicidad, de venta por internet, entonces no utilizan ese tipo de tecnologías. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. ¿Cuál es vuestra opinión en ese Yo tengo una opinión, no sé si la compartiréis, pero son dos temas distintos. Una es la aplicación de la LSSI a la administración pública. La ley dice que si no realizas una actividad económica no te aplica. No me refiero a eso, no aplica, pero nunca se habla del uso de cookies en aplicaciones de administraciones públicas, que pueden usarse, nadie habla de ello. ¿Por qué? Porque no se utilizan aplicaciones de administración pública, la gente le da igual que haga el Ministerio de Educación con sus datos. No, y luego está el tema de datos. No hay dinero por detrás, no, da igual. Sí, justo ese es un tema que Marcos, que estaba ayer y le dije que le haría hablar y lo voy a hacer que hable un poco, nos puede dar, o sea, se estuvo hablando ayer justo en una sesión que hubo de Cloud Computing y salió el tema de qué pasa con las administraciones públicas, qué se va a hacer con ese tema. Así que te doy la palabra. Ahora. Bueno, Cristina, si sabes que a mí esto de hablar en público me da mucha vergüenza. Ya lo mismo. Si lo superas. Bueno, muchas gracias. A ver, yo soy Marcos Cudel, como ha dicho Cristina. Vamos a ver, el tema de esto yo creo que entra un poco más en tema de cookies que en tema de cloud. Pero sí que es cierto que lo hablábamos ayer en otra sesión que compartía mucho un núcleo muy grande con este. No nos podemos olvidar nunca de las administraciones públicas porque están ahí. La legislación que decía ahora Paco se aplica, pues hombre, en cierto sentido sí que se aplica, aunque no tenga una cierta responsabilidad luego por detrás. Entonces, yo tu pregunta de por qué nunca se habla de las cookies en la administración pública, pues yo creo que el interés fundamental es la práctica económica que hay detrás. El usuario lo que recibe por culpa o gracias a las cookies a navegar por internet es una fórmula de recibir publicidad directamente que la administración no le ofrece. Entonces, también lo decía José Luis hace un momento, ¿qué es con qué cuál va a ser la finalidad? ¿Cuál va a ser la finalidad que va a tener esa administración pública respecto al uso de esos datos? Ahí está el tema, que cada administración va a tener que responsabilizarse de ello. No sé un poco si estoy contestando a tu pregunta o no. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la administración sobre ese tipo de información? No hay ninguna. No, si tenemos en una administración un responsable informático, por poner un ejemplo. A efectos de protección de datos, el responsable del fichero es responsable del fichero. Es decir, la ley de protección de datos tiene una serie de medidas organizativas, jurídicas y técnicas que, por el hecho de tratar datos de carácter personal para unas determinadas finalidades, lo va a tener que asumir. Sea bien obteniendo datos personales a través de cookies, sea directamente. En estos momentos está en manos de un funcionario que sea responsable de esta aplicación. Pero vamos a pasar claro, es que aquí entramos a otro tema. Entramos en otro debate. Porque estaba un poco despistado y se me ha descuidado la moderación. No puedo. Despistas un momento. Sí, aquí no puede despistarse en un momento. Perdón, pido disculpas. No, que va en absoluto, para nada. No, es que es un tema tan importante porque es el tema de la aplicación de la ley a las administraciones públicas y a actividades que no entren sujetos a actividades que no entren dentro de la LSSI y la relación entre LSSI y LOPD. Es que es un tema importantísimo, es un tema capital para el año que viene, dice Paco. Última pregunta y pasamos al cloud. Última pregunta. Si se puede identificar, si quiere, vamos. Me llamo Nuño Valenzuela y soy consultor especialista en marketing en Internet. Una pregunta, por ejemplo, Alexa, que es una subsidiaria de Amazon, parte del barómetro que lo utiliza a través de cookies. Entonces, son tres preguntas. Una, ¿cuándo va a salir la ley, más o menos? La segunda, ¿qué pinta tiene a orden de coste para las empresas privadas aquí en España? Y la tercera, quiero decir, a orden de coste, es decir, ¿qué política se va a crear? ¿Si va a ser proteccionista o un liberalismo americano en relación al tema de las cookies?
Y luego, si es el momento, ¿qué opina el compañero del hosting de empezar a pensar de cambiar de proveedor de hosting a otros países que no sean Europa o España? Y si ese cambio de hosting puede ayudar a evitar un decreto o una ley que sea antiliberal o impida un crecimiento Internet, o que el barómetro de Alexa permita que los inversores quieran invertir en webs españoles. Son 3 preguntas. Si me dejáis contestar la mía muy rápido. No es el momento. No, la garantía que tienes con los proveedores en España, cualquiera, ¿vale? No hablo ya solo de ARSI, no la vas a tener fuera de España en ningún caso. O sea, no es, personalmente creo que todo esto que se está planteando no cambia el escenario ni lo va a cambiar. O sea, la industria no puede ir en contra, la legislación no puede ir en contra de la industria. De hecho, se planteó algo muy parecido cuando la ley SINDE, y bueno, hubieron voces que decían que las páginas web iban a salir de España a borbotones, ¿no? Y que la gente iba a empezar a dar de baja servicios en España, y hubieron voces muy alarmistas, y al final no pasa nada. O sea, la gente... Bien, de acuerdo, pero hasta ahora, hasta el momento, y nosotros sí que teníamos esa preocupación, ¿no? Pero lo cierto es que al final las cosas pues tienen una cierta sensatez, y lo que no puedes hacer es, igual que pues, lo que decimos siempre, o sea, si la Agencia de Protección de Datos se pone a inspeccionar y manda a un inspector con mala leche a cualquier empresa española, a cualquiera, o sea, con mala uva y con tiempo suficiente, se lleva una sanción como hay un Dios. Sí. O sea, es muy difícil que tengas todo nivelado de cabo a rabo. Esa cuestión sin de mala uva, es cuestión de mala no uva es necesario. Entonces, todo perfecto. Sin embargo, eso no se hace. O sea, no hay, digamos, ensañamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, entiendo que con esto pasará exactamente igual. No puede haber ensañamiento con la industria. Aquí, perdón, y por alusiones... No, pero es verdad que, debo decir, que la agencia jamás inicia actuaciones de inspección, si no es por denuncia o tal, dirigidas contra alguien, algún responsable respecto al que no haya recibido alguna denuncia. Esto lo quiero decir o lo quiero resaltar porque muchas veces se dice, no, yo no quiero ni siquiera inscribir mis ficheros en la agencia porque entonces afloro, y al aflorar, como en Hacienda, y perdón porque hay un representante del Ministerio, dice, eso podría dar lugar a una inspección respecto de los que sí cumplen sus obligaciones fiscales. Esto en absoluto, la agencia jamás hace eso, porque como muy bien dices, si lo hiciese, vamos, lo que es que se está grabando, pero en una semana se cubría el presupuesto, pese a que el tema de la financiación de la agencia es mucho más complicado de lo que se pretende. Perdón por esta intervención. No sé si Cristina yo quería resaltar un punto, y el tema es que yo creo que, como bien decía Julián, todos necesitamos, cualquier tipo de empresa, consumidor, sector, necesita tener una cierta confianza. Tú tienes que tener una confianza en el proveedor que te da una serie de servicios, y si no tienes esa confianza, posiblemente al final no los utilices. Yo esta mañana he tenido un caso, alguien ha venido a consultarme el tema y he dicho que nos vamos a ir a dónde, y que vamos a hacer qué, y qué pasa con nuestros datos, y qué van a hacer con ellos, y nos dan una seguridad, y qué pasa con la confidencialidad. Nada, que estás en un sitio que de esto nada. Pues es que yo creo que hay que plantearse exactamente cuando tú quieres trabajar, dónde quieres trabajar y en qué parámetros. Y quizás ahí está la respuesta. ¿Qué riesgo quieres asumir? ¿Y quién quieres que confíe en ti? Bien, pues si os parece podemos cerrar por ahora el tema de las cookies y pasamos al segundo gran tema que nos convoca aquí, que es el del cloud. No menos problemático, no menos importante y no menos presente, porque el cloud es algo que ha llegado de repente y ha llegado para quedarse. El tema del cloud computing. Son también muchísimos los problemas que se plantean, algunos muy
conectados con las cuestiones que ya hemos ahora tratado, el tema de la extraterritorialidad, de la ausencia de fronteras, de la regulación, autorregulación, relación privacidad-mercado, y hay otros que son semejantes, pero que podemos plantear como nuevos temas para la reflexión ahora en este momento. Por ejemplo, la responsabilidad de los agentes, los proveedores, hasta dónde llega. Yo me atrevería también a hablar de la relación proveedor subcontratista, subcontratista. Tema de seguridad, hasta dónde podemos considerar que los datos están seguros en la nube, están más seguros en la nube que en otros entornos más tradicionales. Un tema también capital, que es el de la globalización y las legislaciones nacionales. ¿Qué ley se aplica? La propuesta de reglamento de protección de datos que en este momento se está debatiendo para sustituir a la Directiva 95/46 incorpora, por ejemplo, el artículo 2, que da un paso adelante. Yo creo que va a generar debate acerca de la aplicación del nuevo reglamento, aplicación extraterritorial del nuevo reglamento. Son cuestiones enormemente importantes que, una vez más, ponen sobre la mesa la necesidad de buscar un equilibrio entre privacidad, prestación de servicios, seguridad, innovación, evolución de la sociedad. Aquí sí que nos encontramos con una novedad que es muy útil para la sociedad, no ya para los ciudadanos, sino para la sociedad en su conjunto, y que trae enormes beneficios, o que aporta enormes beneficios para la sociedad. Pero ¿hasta qué punto el derecho, una vez más, es o no capaz de afrontar los problemas que se plantean, y en su caso cómo debe afrontarlos? Pues de nuevo tenéis la palabra en la mesa. Como queráis, habléis. Bueno, Ulof, a lo mejor. Sí, espero que no tuvierais planes para cenar esta noche. Tengo que responder. Tenemos planes para comer de entrada y luego ya. Bueno, a ver, a mí me gustaría empezar por un punto, ¿no? Que es que cuando la gente habla de cloud en general, parece que está hablando de algo etéreo, místico, ¿no? Que no se sabe muy bien dónde está, que fluye como la fuerza entre los cuerpos, ¿no? Y que todo lo rodea y... Hola, joder, desde la época de la guerra de las galaxias. Hombre, te diré. O algo que se puede llevar de cuando quiera. Exacto, es exactamente eso. O sea, es algo sólido. Son servicios que corren en servidores de los de toda la vida de Dios, que almacenan datos en cabinas de disco de los de toda la vida, que están en un data center con su electricidad, su frío, sus audios, y se acabó. No hay más. Entonces, ¿cuál es el único misterio? Pues que las instancias de sistema operativo sobre las que corren las cosas en cloud, pues en vez de ser un hombre un voto, pues en una misma máquina hay muchas instancias de sistema operativo. Se acabó todo el misterio del cloud, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que hay alrededor de eso son aplicaciones, orquestadores, paneles de control o como queramos llamarlo, pero son servicios corriendo en servidores de los de toda la vida, ¿vale? Y almacenando los datos en discos duros de los de toda la vida. Yo tuve una discusión absolutamente kafkiana, pero kafkiana, sobre un pliego en el que teníamos que ofertar, ¿no? Y decíamos, bueno, pues ofertamos y tal. Y entonces nos pedían qué medidas técnicas aportan para garantizar que los datos jamás saldrán de España. Y yo digo, pues mira, los nodos de cloud que yo tengo están uno en un data center en Madrid y otro en un data center en Logroño, luego no pueden salir de España.
Ya, pero ¿qué medidas aportas tú para garantizar que no salen de España? Digo, coño, que no tengo servidores fuera de España. Sí, ya, sí, eso lo entiendo, pero técnicamente, ¿cómo garantizas que los datos no...? Joder, que no tengo ni un solo disco duro fuera de España donde esas máquinas puedan volar. A ver, no me estoy explicando. O sea, ¿entendéis? O sea, es que no se... A ver, joder, que son máquinas que corren en un servidor, no se van a ir ellas solitas, o sea, no se van a paseo, no son adolescentes que de repente se te escapan y cogen el autobús y se van al pueblo de al lado. O sea, son servicios que corren en un servidor y se acabó, ¿vale? Entonces, ¿que los datos no pueden salir del territorio nacional o del territorio europeo por una cuestión legal? Pues simplemente hay que pedírselo al proveedor. Y el proveedor te podrá decir si te lo puede garantizar o no. ¿Vale? Habrán proveedores que te digan ningún problema y habrán proveedores que te digan, oye, mira, no, mi producto es así esto es lo que hay, si te gusta bien y si no te gusta también, pero yo no te puedo garantizar que las máquinas virtuales vayan a estar siempre en máquinas alojadas en España, porque por la arquitectura tecnológica que tengo eso no lo puedo garantizar. Pues aleluya, busca otro proveedor, se acabó, ¿vale? Es como si quieres comprar un coche con 6 ABS y vas a un fabricante y dices, no, los míos tienen 2. Pues chico, pues me voy a buscar otra marca de coche, ¿vale? Entonces, la gran mayoría de los problemas que se atañen al cloud vienen en muchas ocasiones del desconocimiento que hay sobre qué es. O sea, los datos no pueden salir del país y eso en cloud es imposible garantizarlo. No hay absolutamente ni el más mínimo problema para garantizarlo. Simplemente hay que pedirlo como un requerimiento. Habrán proveedores que puedan dártelo y habrán proveedores que no. Pero no hay más misterio, ¿vale? Es que yo no puedo auditar a mi proveedor. No seas jodido, como la mayoría de todos. Tú puedes auditar a tu banco, ¿vale? Tú puedes reservarte el derecho de auditoría del banco para garantizar que maneja bien tu dinero. Pues no. Ahora tú me dices, esto es un requerimiento. Bueno, pues yo como proveedor lo valoraré y te diré si te puedo dar ese derecho o no te lo puedo dar, ¿vale? Pero no hay mucho más. ¿O cuánto te cuesta? O cuánto te cuesta. Por lo demás, es una arquitectura muy similar a la que tenemos, o a la que hemos manejado en todo este tiempo. Problemas de seguridad, siendo benevolentes, los mismos que hay en el modelo antiguo. O sea, si una página web la atacan aprovechando una vulnerabilidad de cross-site scripting o lo que sea y consiguen entrar, esa vulnerabilidad va a estar en una instancia del sistema operativo montada sobre una máquina física o en una instancia del sistema operativo montada sobre una máquina virtual exactamente igual, la misma, y se va a explotar de la misma manera, ¿vale? O sea, si yo resulta que en el campo de código postal puedo escribir select asterisco from clientes where impagados igual 1 y me da un listado de clientes, pues chicos, es una vulnerabilidad que está, no depende de si está en cloud o no está en cloud, depende una vez más del que ha hecho la aplicación, ¿vale? Entonces, realmente no hay grandes problemas de seguridad, no hay grandes historias con el cloud. El cloud lo único que hace es que te facilita lo que el desplegar una aplicación que en un entorno tradicional a lo mejor te podía costar, por decir algo, 3.000 euros mensuales o 1.500 euros mensuales en infraestructura, en servidores y tal, pues ahora en cloud lo puedes hacer por 40 euros mensuales, por 100 euros mensuales, pruebas, y si funciona pues sigue creciendo y pagas más, y si no funciona pues chico, has palmado 100 euros, ¿sabes? No es un drama, ¿no? Eso en el modelo anterior tradicional no podías hacerlo, con lo cual lo que sí está potenciando es que ahora aparezcan muchísimas aplicaciones, muchísimos servicios nuevos que empiezan como algo pequeño, un experimento, y después resulta que se convierten en un monstruo. Pero se convierten en un monstruo porque ha funcionado, y eso permite a la gente pues generar sus ideas, desarrollarlas, ponerlas en el mercado sin necesidad de hacer una gran inversión, ¿no? Pero no hay grandes problemas más allá de eso. Evidentemente, globalización, sí, si tu proveedor de cloud tiene data centers en Miami, en Londres, en España y en Singapur, y las máquinas virtuales pueden volar entre todos esos data centers por alguna circunstancia, pues evidentemente hay un problema de globalización.
Si tu proveedor de cloud está en Londres y su CPD está en Londres y no hay más máquinas que no estén en Londres, pues se acabó. El resto de problemas de globalización son los mismos que tienes en cualquier entorno. O sea, si tú tú puedes dar de alta ahora mismo desde España, te es tan fácil dar de alta una página, un servicio web en España, en Londres, en Miami, donde quieras, cuesta lo mismo, ¿vale? No en dinero, quiero decir en tiempo, en esfuerzo. Pero eso no tiene nada que ver con el cloud, ¿vale? El cloud es otra historia. Y no tengo mucho más. A ver, Marco. ¿Cómo hacéis? ¿Queréis? A lo mejor, si te parece, pueden Cristina y yo quería decir Paco. algo, pero igual Marcos no está hablando, ¿sí? Yo soy moderador. Cristina o Paco, ¿queréis decir algo? Y luego una muy breve reflexión. No tiene nada que ver ni con el derecho ni con la tecnología. Yo creo que estamos en una fase ahora de superar el miedo, ¿no? Es decir, se nos ha abierto una nueva puerta que se llama cloud computing, que los consumidores nos suena como peligroso. También se ha lanzado un mensaje, pues, de que hay muchos riesgos, etcétera, etcétera. Los hechos tampoco han acompañado, han ayudado mucho a cambiar este criterio. Las empresas también tienen miedo de... Yo antes tenía mi servidor alojado en mi propio edificio, el director de sistemas estaba muy tranquilo porque podía ir a verlo cada noche antes de irse a la cama. Ahora, en cambio, no puede. Y cuando el director general le pregunta, oye, ¿dónde están nuestros datos? Pues la empresa todavía está en esta fase de decir, oye, ¿nos arriesgamos o no? Que se arriesgue alguien antes, a ver qué tal funciona. Cuando superemos esta fase de temor y nos demos cuenta que, como bien decía Olof, el cloud computing no nos plantea mayores riesgos que los que se planteaban anteriormente, yo creo que en ese momento, pues, todos empezaremos a verlo con naturalidad y a empezar a utilizar los servicios, pues, con carácter, sí, totalmente, sin ningún tipo de miedo, ¿no? Pero vaya, era más que nada esto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco. Yo vengo trabajando en empresas de software prácticamente desde hace años y me parece que el cloud computing es una gran solución para pequeñas y medianas empresas. Puede ayudar a bajar costes, puede ayudar a un montón de temas, puede ayudar a salir de la crisis, a solucionar ideas. En fin, yo creo que puede ser una gran solución en todos los sentidos, y creo que hay un miedo bastante infundado, y además teniendo en cuenta muy bien lo que dice Love. Dice, si no quieres salir de España, búscate a alguien que te dé ese servicio en España. Ahora, si buscas otra cosa, es de nuevo el tema del que hablamos, el tema de información y regulación. Y también a mí, particularmente, el hecho de trabajar en una empresa que bueno, se desarrolla a lo largo de MEA, sí que me plantea una duda sobre el tema de la globalización. Me parece muy difícil el tema de regularizar en amplio espectro. Por eso soy mucho más partidaria de códigos de conducta que de alguna manera asuman una serie de mínimos que den seguridad a aquellas personas que trabajan en el cloud. Sí, unas Binding Corporate Rules que de hecho ya están funcionando, ¿no? Pero sí que es cierto, y creo que Víctor también en cierta manera me marca un poco camino, ¿no? Miedo siempre hay, es decir, tener los datos centralizados en un determinado lugar o en un determinado momento, pues sí que es cierto que sea el FBI o sea cualquier hacker, pues porque evidentemente que puede entrar ahí y ver toda la información, pero tampoco eso es un hecho que actualmente no estuviésemos sufriendo ya, ¿no? Con lo cual... Y luego todo depende de las medidas que se tomen. Cuando un poco decimos, si tú coges y tienes un sitio que replica la información, que de alguna manera te puede dar algún tipo de seguridad, puedes poner cortafuegos, tú mejor que yo puedes hablar de este tema. O sea, es un tema de seguridad, de información y de inversión. Sí, es lo que decía. O sea, en ese sentido, el escenario es exactamente el mismo. O sea, el cortafuegos que pongo en un entorno físico es el mismo que pongo en un entorno cloud. El sistema de prevención de intrusiones que pongo en un entorno físico es el mismo que pongo en un entorno cloud. Solo es cuestión de lo grande y lo gordo que va a ser. O sea, si tiene que proteger los servicios de 10.000 servidores, pues será más grande y más gordo y tendrá más capacidad, y si tiene que proteger a 20 servidores, pues será más pequeño, pero básicamente es igual. Sí, pero jurídicamente sí que plantea riesgos, ¿no? Tanto de transferencia internacional de datos, la parte del contrato, ¿no? Las cláusulas que regulan tu relación con el proveedor de servicios, las subcontrataciones tienen que estar bien reguladas, sobre todo el tema de protección de datos. Al fin y al cabo, yo creo que es el punto estrella, ¿no? En toda la relación de cloud computing, con lo cual supongo que irán saliendo preguntas. Sí. Pregunta aquí, luego allí. Estoy completamente de acuerdo y en sintonía con lo que decía Olof hace un momento, de que el cliente de cloud es el que tiene que buscar
que su proveedor le dé una serie de servicios. En primer lugar, porque desde un punto de vista jurídico y de responsabilidad, el cliente de cloud, y en esto ya me meto un poco en tema de privacidad que adelantaba ahora Paco, el cliente es el responsable de cumplir una serie de cumplir con la normativa. Generalmente, cuando estemos hablando de datos personales, el proveedor será un encargado del tratamiento. Que sí que es cierto que tiene que cumplir una serie de medidas de seguridad acordes, pero acordes a la necesidad del cliente, con lo cual el cliente es el que tiene que elegir qué proveedor de cloud le da una mejor garantía y un mejor servicio. Totalmente. Decías también, oye, auditar al proveedor de cloud. Hombre, si yo soy un cliente que estoy tratando datos médicos, necesito una protección muy alta, si yo puedo, pues, en principio, gracias a los contratos, confiar en que tú cumples una serie de medidas de seguridad para que mis datos estén debidamente protegidos. Que te voy a auditar, primero, no voy a poder. Y esto yo considero que muchas veces es una barbaridad introducir en los contratos unas cláusulas de yo, cliente, me reservo el derecho de auditarte, primero, porque no lo voy a poder hacer, es costoso, tú no me vas a dejar entrar porque hay datos de otros clientes, claro. Vete tú a saber dónde están tus servidores, vete tú a saber dónde están corriendo los datos. Pero ayer, en la sesión que comentaba antes Cristina, Jesús Rubí, a raíz de una de las preguntas que surgieron, decía una cosa muy interesante. Oye, quizás no es necesario que yo te audite, me baste con un certificado de un auditor externo. Es decir, si tú pasas con un auditor externo que me certifica a mí, en el que yo confíe, que tú cumples realmente esas medidas, pues yo estaré primero cumpliendo diligentemente mi obligación como responsable de los ficheros y bueno, insisto, lo que decías tú antes de la capacidad de elección que tiene al final el cliente, ¿vale? ¿Cómo veis la pregunta, especialmente para Cristina? Una venganza. Por lo de antes, que venganza. ¿Cómo veis cómo ves la responsabilidad que asume el cliente respecto al cumplimiento del prestador del prestador de cloud en esta diligencia de la auditoría externa? A mí me parece, a mí, Marcos, creo desde un punto de vista desde mi punto de vista personal, y esto es personal, me parece que siempre y cuando exista una certificación dada por un tercero, que ese tercero podamos probar que es diligente, que sea una persona especialista, que sabe expresamente de lo que está hablando y que se funde en unos procedimientos o que se amparen en algún tipo de ISO o certificado, puede ser tan buena como la de cualquiera y además mucho más productiva. Hemos de tener en cuenta que en cloud, como bien dice Olof, pueden estar mis datos, pueden estar los datos, imagínate, ejemplo, cualquiera, Sanitas, pueden estar los datos de un montón de empresas. Y hasta qué punto, es muy problemático que yo, como cliente, que tengo que tener una persona especialista que sepa de esos temas, que vaya allí. Y luego, ¿qué pasa con la confidencialidad de los datos de tercero? Cuando un tercero entra a mi centro, al centro de competencias de la empresa, yo le hago firmar un NDA. Quizá a lo mejor me paso, pero ¿qué pasa en estos casos? Que creo que la solución sería un tercero independiente y experto con el que exista un contrato en el que se guarden una serie de diligencias, tanto la confidencialidad, protección de datos, y esto sí que puede ser una gran solución. Yo puedo... yo estoy totalmente de acuerdo con el enfoque. De hecho, yo lo he defendido en muchas ocasiones. Tú pídele al proveedor las certificaciones que consideres oportunas. Quiero que esté certificado 27.000, 20.000, 25 999, SAS 70, lo que quieras, ponlo en tu pliego. Sí. Exactamente igual que cuando sacas un concurso, exiges que esté certificado en calidad y en medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque te parece oportuno, ¿vale? Pero es que incluso
hay entidades a las que eso no les es suficiente y que necesitan reservarse el derecho de auditoría. No hay problema, pídelo y yo te diré si te puedo atender ese derecho de auditoría o no y cuánto cuesta, ¿vale? Suponiendo que esas certificaciones de tercera parte de confianza que yo te aporto no te valen, ¿vale? Pero hay un tema que es importante tener muy claro, ¿vale? Y es que se confunde cloud con hosting, ¿vale? De lo que estáis hablando es de hosting. O sea, si Sanitas o cualquier entidad coge y se lleva todas sus máquinas a un proveedor externo, o llega a un acuerdo con un proveedor externo para que le lleve todos sus servicios y le pongan su data center una jaula de 40 metros cuadrados con 15 racks y pone ahí todos sus servidores, eso se llama hosting y lleva funcionando desde el año La Polca, ¿vale? Y los clientes ya hace muchísimos años que se llevan planteando sin mayor problema, oye, mis servidores los llevo allí. ¿Por qué? Porque está la discusión de siempre. O sea, tú puedes tener el dinero debajo del colchón y te parece estupendo, pero cuando llegas al banco exiges que haya un búnker enclavado sobre la piedra con una puerta de acero de no sé cuánto. Digo, chico, o sea, tú tienes el servidor en tu casa, en tu empresa, pues evidentemente las medidas de seguridad probablemente no sean equiparables a las que te puede proporcionar alguien especializado en eso, ¿no? Pero eso es hosting. O sea, esa discusión de es que mis datos van a estar fuera, esa discusión se mantuvo hace 20 años y ya está, ese camino ya está andado, ¿vale? Ahora el modelo es distinto, es decir, paso de mi jaula de 40 metros cuadrados con mis máquinas a un entorno virtualizado que funciona de otra manera. Efectivamente. Pero vamos, básicamente el enfoque de una certificación al cliente que le sea suficiente me parece perfecto. Pide los certificados que consideres oportunos, los que necesites como usuario. Sí, Víctor iba a preguntar. No, para centrar el tema como este es un debate sobre el gobierno en Internet, efectivamente yo diferencio muy claramente lo que es la nube del hosting, pero yo creo que el problema no es eso. Yo parto de la base de que soy un defensor y me parece muy bien la nube y es una cuestión que es una tendencia de mercado y que posiblemente el merchandising del mercado lo llevará al público en general y si no lo lleva al público en general lo lleva al sentido común, pero hay un problema y es un problema que nos debemos enfrentar a él como un foro de gobernanza de Internet donde se van a sacar una serie de conclusiones y efectivamente los beneficios son indudables y yo no los pongo en duda y a mí me parece todo muy bien, pero el problema es un problema de seguridad jurídica y cuando he puesto el ejemplo de Megaupload y no quería señalar a nadie sino a todos en general, he puesto un problema de que esa seguridad jurídica, si yo ahora mismo voy a dejar mis documentos y mis cosas en una nube, ya sea de Megaupload o ya sea, no voy a poner tu ejemplo para que no te me eches al cuello, o en otro sitio, o en Google, o en Facebook, o en cualquier lado, y resulta que va el FBI y me los quita y desaparecen. Mi privacidad, que es el fondo de esta reunión se pierde y se pierde el control de esa privacidad. Y ahora mismo hay miles de usuarios en todo el mundo que no saben dónde están sus documentos, que son usuarios honestos, que han pagado un dinero, han pagado unas prestaciones y no se sabe qué pueden hacer y no tienen ninguna manera de recuperarlo. Eso es un problema. Pero es que eso nos puede suceder mañana con la ley SINDE. Porque hasta ahora efectivamente has puesto un ejemplo muy bueno en el sentido de que había mucho alarmismo, pero efectivamente había alarmismo, pero es que la ley SINDE en la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de no sé qué, independientemente del tema de las descargas, que yo lo quiero sacar ahí, que por cierto cuyos señores yo no conozco quiénes son los señores que están en esa, todavía no ha fallado no han hecho ningún tipo de fallo. Yo no sé si estarán esperando a que diga algo el Tribunal Supremo o están esperando o tienen miedo a hacer algún tipo de prevaricación, pero el problema es que pueden fallar cualquier cosa y pueden fallar cualquier cosa en función desde cierre de sitios web,
de sitios web que pueden ser hosting, pueden ser nube, puede ser Arsis, puede ser Google, puede ser quien ellos decidan, porque se han saltado la autoridad judicial. Entonces, el problema de fondo, y para crear una seguridad jurídica para la nube, para las cookies, es que tiene que ser la autoridad judicial, el Estado de Derecho, los que garanticen los derechos de los proveedores de servicios y de los ciudadanos, y no comisiones paralelas como la que se pretende con la ley, o la que se ha establecido con la ley SINDE, para hacer ese tipo de cosas, porque eso va a generar la seguridad jurídica, porque la gente entiende muy bien que puede subir sus fotos a Flickr, que puede llevar sus cosas a no sé dónde, y que puede hacer lo que quiera, incluso confiar en la agencia tributaria, a pesar de que, como hoy hemos podido ver aquí o poder oír aquí, eso está en manos de un funcionario. Y está en el criterio de un funcionario los datos personales de mucha gente, que es una cuestión que también sería una cuestión preocupante desde el punto de vista que los funcionarios, pues a mí me merecen todo el respeto y todo el crédito, pero bueno, en fin, sin comentarios. Y yo creo que toda esa información tendría que estar mucho más pues, salvaguardada y garantizada para el conjunto de los ciudadanos. Si no, es que efectivamente bueno, vamos a no entrar en debates, vamos a entrar y vamos no parece que todos los funcionarios me claro. Para que puedan participar más personas. Sí, claro. Yo creo que aquí el tema es el de la seguridad jurídica, la relación derecho-cloud, ¿no? Quizá. Y en una de las cuestiones que planteamos, el de la globalización, por ejemplo, el de la globalización y cloud, porque como muy bien decía Sulov, cuando los servidores están en España, es que yo creo que también hay un tema de gran desconocimiento. La gente piensa que están en la nube, la nube literalmente, o sea, por aquí circulando, ¿no? Que es lo que seguramente te preguntarían, dice, pero ¿se van a ir o no se van a ir? Claro. Los usuarios en Facebook están en la nube y no pasa nada. Ya, pero no, el tema es el de la seguridad y la aplicación de qué norma cuando no están en Logroño y en Cuenca, sino están fuera de España, y no ya fuera de España, sino fuera de la Unión Europea. Ese es un tema que yo creo que es enormemente importante, ¿no? Yo planteo que cuando están en España... No, aparte de eso. Bien, yo creo que había una pregunta por aquí. No, tú y después detrás de ti. Era un tema a lo mejor un poco más técnico, ¿no? Pero dice, aunque estén en España, con el tema del cloud, aunque lo tenga solo en Logroño, al fin y al cabo, cuando estamos hablando de virtualización, estamos hablando de virtualización de servidores, virtualización del almacenamiento, virtualización incluso de las redes. Entonces, al fin y al cabo, en lo que es la cabina de almacenamiento, el dato de la empresa A está al ladito del dato de la empresa B. Y cuando estamos virtualizando el almacenamiento es así. Y de hecho, incluso hacen la duplicación correspondiente y el dato se guarda igual. Entonces, al fin y al cabo, estamos confiando en una serie de tecnología que en la mayoría de los casos es extranjera, el cual nos asegura que el dato de un cliente a otro no puede saltar aunque comparta la misma infraestructura física, porque hay un recubrimiento lógico que te impide saltar de un lado a otro, ¿no? Eso sería lo que la famosa auditoría tendría que asegurar que eso no sucede. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, como un cliente de un contratador de proveedores de hosting, cuando me dicen que lo van a meter en un servidor de Logroño, pero que van a virtualizarlo todo, y cuando digo todo, dice todo, hasta el almacenamiento, todo, por mucho que me digan que la solución tecnológica impide el trasvase de información de un cliente a otro, siempre existe cierta reticencia. Que falta información. Quiere decir que sí. Es el miedo del que hablaba antes, es pánico. Claro, que eso está resuelto también, o sea, esto es como por la gente que no se compraba el coche con ABS porque no se fiaba de que, joder, pero yo cuando piso el freno yo sé que esto frena, y a mí esto de que me pongas una cosa electrónica en medio que me lo controla no me hace ni maldita gracia, ¿no? O sea, esa parte de estanqueidad y de compartimentización está en cualquier caso. Volvemos a lo mismo, en cualquier caso existe una cosa que se llama cloud público y una cosa que se llama cloud privado, y solo es una cuestión de pasta, se acabó. O sea, no hay más. O sea, tú dices, oye, es que para mí eso es un problema. Para mí el que mis datos compartan cabina o compartan Loom o Datastore o al nivel que quieras con los datos de otro cliente es un problema. Amén. En vez de costar N, cuesta N más X. Y ese es todo el misterio en cloud, ¿vale?
La ventaja, digamos, que supone el cloud es que puedes bajar mucho en los costes, precisamente porque puedes compartir recursos de una manera ordenada, estructurada y relativamente razonable, ¿vale? Pero si eso para ti es un problema, o para cualquier cliente es un problema, pues se acabó el problema. O sea, se llama cloud privado y ya está. Y luego también es cierto que hay muchas cosas que simplemente no se pueden virtualizar. O sea, que dices, oye, me virtualizas mi entorno. Yo digo, amén, yo te virtualizo todo esto, menos el clúster de bases de datos, que macho, eso o lo ponemos en máquinas físicas o no va a chutar. ¿Vale? O sea, la virtualización en el cloud no es café para todos. O sea, hay entornos que se pueden pasar a cloud, hay entornos que no. ¿Vale? Pero para la mayoría, digamos, para una parte muy significativa de los servicios, es razonable, es útil y te da la posibilidad de hacerlo. Otra cosa es la parte de confianza, o sea, el que digas, oye, ¿me lo creo o no me lo creo? Eso ya es el tiempo, digamos, irá poniendo. Tenemos 10 minutos nada más. Una pregunta aquí, y luego Julián, y luego aquí. Mi nombre es José María Vela. Yo quería sacar un poco un tema que quizás sea para alguien que no está ahí, que sería la administración a lo mejor. Yo creo que los que estamos aquí hoy más o menos estamos de acuerdo que esto del cloud es desafortunada la palabra, que al final son máquinas físicas y que no hay un gran cambio de ayer a hoy, ¿no? Pero también estamos de acuerdo en que esto es una oportunidad, que son costes más baratos, esto más. ¿No deberíamos aquí tratar un poco de ayudar a entrantes, a los que migran al cloud? Estoy pensando en las pymes. O sea, yo cuando contrato la luz no negocio un contrato con Endesa, como dice Aulo, pídanme y tal. ¿Cómo le dices a una pyme, pídame los 999, los SLA, los no sé qué? ¿No debería haber una definición, digamos, de contrato pro forma, o como se quiera llamar, lo mismo que hay cuando la luz, yo contrato la luz y hay unas condiciones que la Dirección General de Industria o quien sea ha negociado? O sea, es que eso es decir, pídame, me suena cuando Adif o Renfe negocia el contrato de la luz con Endesa, claro, ahí pondrá sus pliegos y sus condiciones, pero no, yo creo que había que facilitar a la pequeña empresa, pues eso, lo mismo que cuando hablábamos antes de las cookies se pueden quitar, pero a la persona de la calle, pues vete tú a decirle cómo se quita una cookie. Pues a una pyme quizá habría que decirle, mira, si tú consigues negociar con Arsis, con Google y tal, como ha hecho un gran banco estos días con un tema de correo electrónico, que seguro que se han sentado ahí horas y horas y días abogados, bueno, pues hacérselo más fácil, que la pequeña empresa tenga, es decir, bueno, si no negocio y que no sea ni un contrato de accesión ni una negociación formal. Y eso, en el caso de las utilities, en el caso de la electricidad, está inventado. ¿No habría que hacer algo equivalente en el caso de lo que aquí llamamos servicios cloud? Exactamente igual, ya está inventado. O sea, bueno, tú entras en la página web de cualquier proveedor de servicios cloud y ahí está el servicio, pincha siguiente, ¿cuántas quieres? 4, estas son las condiciones, leer términos y condiciones, que normalmente la gente hace lo que hace en todos lados, ratón para abajo hasta el final, contratas, pagas, adiós, en producción. Eso lo ha redactado el proveedor, el Arsis de turno. Exactamente igual que el servicio de la luz. Cuando tú vas a contratar la luz con Endesa, a ti te mandan el documento. No, ese no lo ha redactado Endesa, lo ha redactado la Dirección General de Industria o quien corresponda. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una es la contratación con el consumidor, con contratos de adhesión, con condiciones generales de la contratación. Cuando das de alta una cuenta bancaria, el contrato que te pone el banco delante lo ha redactado el banco y tú coges y firmas. Pero vamos, yo creo que sí que lo que sí se puede sacar como conclusión es el facilitar la contratación con las pymes. Esto sí que yo creo que es... Pero hay documentos que se trivial. están haciendo. Otra cosa es que no esté auditado ese contrato, en eso estoy de acuerdo. Pero... Yo creo que hay documentos, que hay información, que desde la agencia van a sacar, creo que ya tienen documentación al respecto y hay informes, van a sacar un nuevo documento sobre ese tema. Y lo que tú estás diciendo, la posibilidad de establecer una serie de límites o de contratos, a ver, Adolf me puede ayudar en ese tema. El tema del cloud es muy variopinto, es muy diferente. Estamos hablando de muchos tipos de servicios, de muchos tipos de datos.
Entonces, me parece, o sea, surgió justo esta misma cuestión ayer en el debate que tuvimos sobre cloud, y una de las cosas que decía, creo que fue Jesús Rubí, es que es tan amplio que o sea, que de alguna manera, si se restringe o si se cierra o si se compartimenta, lo que estaríamos es poniendo límites al mercado. Lo que sí que estoy de acuerdo y creo que puede ser de mucha ayuda, y esta es una idea personal, es informar, que haya todo tipo de informes y de facilidades para que una pyme, cuando contrate, sepa lo que está contratando y que debe de exigir. Unas cláusulas tipo, ¿no? Sería interesante desarrollarlo. Tenemos 5 minutos. Primero había una pregunta, Julián, al final, y luego aquí las dos. Y ya pido brevedad en las preguntas, brevedad en las respuestas, para concluir ya el debate. Muy rápido. Yo creo que el cloud computing, por supuesto, es decir, es como la energía eléctrica, ya no tenemos alternadores o generadores, es decir, todo el mundo se enchufa la energía eléctrica porque es eficiente. Adelante. Y no solo las pequeñas, en el mundo hay muchos centrales de reservas de billetes de avión y de bibliotecas nacionales que están, por ejemplo, en India, etcétera. Es decir, es una cosa que yo creo que hay que apostar con ella. Seguridad, yo creo que la seguridad debe ser integral. Es decir, no puedes tener firewall impresionantes y que salga por la puerta de la oficina alguien con una carpeta que se ha llevado impreso las informaciones sensibles. Tiene que ser un plan integral entre los procedimientos internos. Yo he visto un plan de seguridad perimetral tremendo, no sé qué, y tenía una caldera de todo el combustible de la oficina debajo del hall de la empresa, y dices, hombre, míralo integralmente, esto es un disparate, ¿no? Y luego yo creo que la seguridad siempre es dependiente de la agresión que vas a tener, y yo creo que hay un recorrido largo y que tendrá que seguir siendo en la vida largo. Por ejemplo, la parte lógica que habéis hablado de datos, por ejemplo, en el ámbito de sanidad. Puede haber arquitecturas donde hay determinados datos de tipo sanitario que están bajo una base de datos y los personales en otra, y los accesos realmente complejos para que no sea posible cruzar esas informaciones. Es decir, creo que hay un recorrido largo y me parece que es importante, y lo iremos descubriendo en función de los cacos que tengamos enfrente, ¿no? Gracias. Aquí. Sí, yo quería tratar, buenos días, mi nombre es Samuel Martín, de aquí de esta casa, el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos. Quería tratar muy rápidamente el tema del software colaborativo en cloud, como los problemas de privacidad y de gobernanza de la privacidad que puede haber. Se habla de muchas cosas de cloud, desde algo que parece hosting, y bueno, Akamai no sé cuántos años lleva, pero más de 12 seguro, y se habla de infraestructura, de plataforma y de software. Y si me centro en el software como servicio y pienso en software colaborativo, me puedo encontrar problemas muy sui generis. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, ha mencionado antes José María, un banco, creo que uno de los más grandes de España, le han conseguido los servicios de Google? Bueno, Google les ha conseguido ser proveedor de servicios. ¿Qué pasa cuando ahí tengo logs de chat que se han enviado entre distintas personas, emails que se han enviado entre distintas personas de distintas empresas, una foto que se han colgado en la red social propia, documentos editados en Google Docs de manera colaborativa, y luego llega alguien y quiere hacer uso de sus derechos de exclusión? ¿Qué alguien hace uso de esos derechos si el documento es de 17 personas y de ninguno a la vez, y con distintas categorías? Esto creo que plantea problemas de gobernanza, tanto jurídica como técnica. Estamos en un foro de gobernanza, y otros tipos de software colaborativo, quizás he ido a los más conocidos, que puede haber, donde hay distintos usuarios que intervienen. ¿Cómo se puede regular esto de manera que tengamos un marco más o menos claro de por dónde tirar, sin ser privacidad de las comunicaciones, de la correspondencia, porque es algo un poquito del pasado? Pero hablar de obra colectiva, hablar de un supuesto de obra colectiva en el que se regula un tema de propiedad intelectual en función de las personas que intervienen en la creación de una obra. No. Hablo de protección de datos, no desde un punto de vista de obra colectiva, que más o menos se podría pensar en tratarlo, sino de que yo tengo un chat, por ejemplo, y los logs del chat, si yo decido en Google, con esto que tienen de Data Liberation, que lo quiero quitar, lo quito de mi lado, pero eso sigue estando porque está en la otra persona que ha chateado conmigo, y podría valer para otros tipos de... No me refiero a una obra colectiva. Yo sé que en Wikipedia le doy mis derechos y ya está, tienen la licencia para... Me refiero desde el punto de vista de protección de datos, de privacidad del usuario.
Casi, y ya la última, y vemos si no, la última pregunta, y ya vemos si podemos responder rápidamente a las dos. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntaros, a ver qué os parece. Yo creo que la legislación tendría que tender a hacer una diferenciación cada vez más clara entre lo que son grandes empresas, lo que son a lo mejor datos personales de nivel alto, que tengan, por ejemplo, hospitales, datos de salud, y lo que son datos de, por ejemplo, de lo que son pymes, porque no hay que olvidar que España es un país de pymes. Entonces, el título de esta ponencia es el coste de la privacidad en los modelos de negocio en Internet. Entonces, yo a lo que voy es que si tú eres una pyme y tienes que montar un negocio, 3 emprendedores que tienen 10.000 o 15.000 euros para montar su empresa, tienen que desarrollar el software, tienen que pagar abogados, tienen que pagar costes de registro, notario, si además de eso tienen que hacer una inversión importante en un servidor, tienen que negociar, además, ¿qué capacidad de negociación tiene una pyme frente a una empresa como, o sea, yo estoy seguro, no sé, por aquí está un representante de Arsys, pero Accence, yo ahora mismo estoy seguro de que si soy una pyme intento renegociar un contrato con Accence, con una empresa española o una empresa estadounidense, estoy seguro de que esas son condiciones generales de la contratación que en la vida me van a cambiar, me van a decir, bueno, si no quieres contratar con nosotros, estos son lentejas, y si no, a lo mejor si soy Telefónica es otra cuestión, pero si soy una pyme de 10 empleados estoy seguro que no me van a hacer ni caso. Entonces yo creo que la legislación tiene que tener en cuenta esto y luego sobre todo también hacer una valoración entre lo que es la seguridad jurídica y por otro lado los costes y la evolución de las empresas, ¿no? Porque está claro que si yo quiero gozar de... Yo, por ejemplo, en el despacho, pues manejo Dropbox, que es un programa que yo no sé dónde está Dropbox, pero es que a lo mejor tampoco me interesa. Es decir, a mí lo que me interesa es funcionar, que tenga mis datos en el portátil, que los tenga en mi despacho, que pueda tener acceso desde mi iPhone y punto pelota. O sea, igual que cuando me compro un coche, presumo que el coche va a funcionar. Si hay algún problema, pues ya reclamaré jurídicamente. Entonces, yo no sé si esto es una cuestión que hay que plantear, de si tiene que haber un control previo o un control postcontractual, ¿no? Bien, la verdad es que son dos preguntas de enorme calado. Me temo que no tenemos tiempo para ahora responderlas, porque ya hemos llegado al final y hemos sobrepasado el horario que teníamos fijado, incluso un cuarto de hora de regalo. Bien, yo creo que hemos asistido a una magnífica introducción a los problemas que plantean las cookies y el cloud. Y ha quedado claro que es imprescindible seguir reflexionando desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la privacidad, que es capital, desde el punto de vista de la innovación tecnológica y de los avances sociales, desde el punto de vista del mercado, ha quedado fijado, las pymes están necesitadas de servicios como estos, pero al mismo tiempo tienen que contratar servicios por su propia responsabilidad que garanticen la privacidad y el tratamiento correcto de los datos de carácter personal. Son dos realidades, el tratamiento de cookies y el cloud computing, que están presentes en todos los ámbitos de la sociedad, desde las grandes empresas hasta las pymes, a los individuales, personas individuales, sector privado, sector público, y a las que quizá el derecho hoy todavía no acierta a dar un resultado, una respuesta clara. Yo creo que quizá también estamos ante un nuevo concepto de privacidad. Se ha dejado caer el tema de las redes sociales, el tema de la cantidad de información que nosotros mismos facilitamos, y también se ha dejado sobre la mesa el tema de la necesidad de autorregulación y responsabilidad de los prestadores y de la concienciación de los propios ciudadanos y de la responsabilidad que todos tenemos que asumir en relación con el tratamiento de nuestros propios datos de carácter personal.